Hola, hola, muy buen día. Es un placer presentarles a ustedes al siguiente expositor, nuestro muy buen amigo Bernardo Ponce Estel. Bernardo es médico reumatólogo, director del Centro Regional de Enfermedades Autoinmunes y Reumáticas, COUCREAR, de Rosario, Argentina. Es el gran coordinador del Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus, GLADER, por todos conocidos. Es coordinador del Grupo Latinoamericano de Estudio de Enfermedades Reumáticas en Pueblos Originarios, lo que se llama GLADER-PO. Es miembro permanente de SLIC, DORIS y Lupus Academia. Y también Bernardo es máster del American College of Rheumatology. Con ustedes presentamos al doctor Bernardo Ponce Estel. Bernardo, la pantalla es tuya, gracias. Muchísimas gracias, Mario. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Quiero agradecer al comité organizador, en particular al doctor Mario Moreno, y especialmente también a Karen Patiño, que nos ha asistido realmente fantásticamente bien para que este evento sea el éxito que está siendo. Bueno, si ustedes quieren, yo ya puedo empezar con la... Sí. Comparto la pantalla. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por esta invitación. Yo ya soy como de la casa en Ecuador, me siento como muy cómodo y con grandes amigos. El tema que me han asignado es hablar sobre lupus en Latinoamérica y con la pregunta si el lupus en nuestros países es diferente. Yo voy a... Estos son mis conflictos de intereses, son pocos, pero existen, y esta va a ser mi hoja de ruta. Vamos a hablar sobre epidemiología, fuente de datos, datos demográficos en Latinoamérica, la genética y el lupus, si hay características fenotípicas diferentes en nuestros pacientes. Hablaremos también sobre la actividad, daño y mortalidad y otros aportes que ha hecho el Grupo GLADER. Yendo a la epidemiología y a la patogenia de la enfermedad, todos ustedes saben que el lupus es una de las enfermedades más heterogéneas que existen en la clínica médica y su etiología es multifactorial. Multifactorial porque focalizándonos en los grupos étnicos o en la raza y etnicidad, participan factores genéticos y factores medioambientales con una interacción importante que focalizado en el individuo lo que da es características diferentes en el comienzo
y en las características clínicas de la enfermedad, en la actividad, en el daño y también en la mortalidad. Pasando a la epidemiología, hay varios estudios que demuestran, tanto en América como en Europa, una tasa de incidencia y de prevalencia diferente de acuerdo a los estudios y a la metodología utilizada. Pero en términos generales, si nosotros comparamos los estudios hechos en Latinoamérica, en estos 4 estudios, hechos en México, Cuba, Perú y Brasil, la prevalencia del lupus es de 65, la tasa de prevalencia es de 65 personas por cada 100.000 personas año. En tanto que si comparamos esto con los estudios realizados en Europa, la tasa es prácticamente el doble de lo que se observan en los estudios europeos. Esto ya está diciendo que el lupus en Latinoamérica tiene una prevalencia mayor que en la población originalmente caucásica. Quiero mostrarles este estudio porque este estudio se ha hecho con una gran base de datos en Estados Unidos y también muestra la tasa de prevalencia por 100.000 personas por año, y lo que demuestra esto fue hecho en este año, publicado en este año, y lo que vemos es lo que ellos llaman Hispanics, que serían los mestizos. En realidad son población latinoamericana mestiza que ha emigrado y que vive en Estados Unidos. La tasa de prevalencia prácticamente es casi 1,5 veces por encima de la tasa en los mestizos que en la tasa de los caucásicos, siendo la tasa de prevalencia mayor en los indios americanos y nativos de Alaska, y la otra tasa de prevalencia muy alta es en los afroamericanos. Los datos que les voy a mostrar provienen de 2 grupos de estudios en Latinoamérica. Uno es el Grupo Latinoamericano de Estudios de Lupus, que es una red que está constituida por 34 centros distribuidos en 9 países de Latinoamérica, donde tenemos 1.480 pacientes en seguimiento por más de 10 años. En esta cohorte de incepción, ya lo ha comentado Guillermo más tempranamente, es una cohorte de incepción prospectiva. Los pacientes para ingresar en esta cohorte deben tener menos de 2 años de diagnóstico de la enfermedad. De manera que estamos tomando a aquellos pacientes que hace muy poco tiempo se le ha hecho el diagnóstico y en consecuencia ha comenzado la enfermedad. Es una cohorte observacional, multicéntrica, también multinacional, como mencioné, y una de las características más importantes es que es multiétnica, donde la población en América Latina, al menos en esta cohorte, la mayoría son pacientes mestizos, el 44%, caucásicos, el 42%, y un grupo más chico del 12% de afro-latinoamericanos. Y la segunda cohorte que estudiamos son estudios colaborativos. Son 14 centros de Argentina, México y Perú, en colaboración con la doctora Marta Alarcón Riquelme, que en ese momento estaba en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y donde estudiamos más de 700 pacientes con lupus y cerca de 500 controles. Vamos ahora a los datos demográficos en América Latina. Es conocido por todos ustedes que el grupo étnico en Latinoamérica proviene de un mestizaje entre la población originaria y las migraciones que se han dado hace 500 años atrás con el colonialismo y las diferentes inmigraciones de los años de fines de 1800 y de 1900, que han dado un amplio rango de expresiones genéticas y el mestizaje que ha dado en Latinoamérica. Y aquí ustedes pueden ver estos estudios, este estudio de
ancestros, marcadores ancestrales étnicos, donde aquí vemos a la población nativa de Latinoamérica, la población asiática o la población europea, y aquí están en colores donde están ubicados los pacientes de Argentina, que tienen una extensión desde ancestros europeos a ancestros nativos americanos. Aquí vemos la población mexicana y la población peruana. Este estudio realizado en Argentina lo que demuestra es que si ustedes ven aquí los marcadores ancestrales europeos, los marcadores ancestrales amerindios, y aquí está ubicada la población mexicana, americana, y aquí la población argentina. La tendencia es en Argentina mayor hacia la población europea, pero tiene una amplia expresión de mestizaje, por lo cual con esto quiero decir que lo que se dice que los argentinos provienen de los barcos no es una realidad. En realidad es un error haber dicho eso, porque se está menospreciando a nuestra población autóctona nativa americana, que en la época de la colonia se mestizó con nuestros amerindios, y por lo tanto en la parte de abajo ustedes pueden ver que tanto en provincias de Buenos Aires como Córdoba, Santa Fe o Mar del Plata, si bien hay expresión ancestros europeos, hay muchos ancestros americanos nativos. Por supuesto que esta es una enfermedad muy compleja que, aparte del origen étnico, está en relación con el medio ambiente, y la complejidad social en América Latina es realmente muy grande, donde hay aumento de pobreza, desempleo creciente, deficiencia en salud, problemas de educación y exclusión socioeconómica. Solamente para darles algunos datos de las características demográficas de Gladel, lo que podemos ver aquí que el nivel de educación menor de 12 años, el 77% de nuestra población tiene un nivel de educación más bajo. Es así también que las clases bajas de nivel socioeconómico representan el 61% de nuestra población estudiada con la metodología de Maurice Graffard. Y la cobertura médica parcial o cobertura o sin cobertura, que sería la peor cobertura médica, el 40% de nuestros pacientes en América Latina tiene cobertura parcial o no tiene cobertura. De manera que las características sociodemográficas no son tan favorables en nuestra población. Entonces surge la primera pregunta, que es: ¿existe alguna asociación entre la raza, la etnia amerindia o mestiza y el lupus eritematoso sistémico? Miren, yo les voy a mostrar dos estudios que hicimos en colaboración, y en los cuales demostramos que, observemos esta gráfica, y ustedes pueden ver en blanco los controles sanos y en negro los casos con lupus eritematoso sistémico. En esta línea estamos estudiando la contribución amerindia, la cantidad de genes amerindios que contribuyen en esta población. Entonces, cuando nosotros vemos que en menos del 10% de contribución amerindia, la tasa de participantes, el porcentaje de participantes es mayor en los controles y menor en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Pero cuando ya observamos más de 10% de contribución amerindia, ya vemos más cantidad de contribución en casos que en los controles. En conclusión, el mestizaje amerindio en la población argentina está asociado con un aumento significativo en el riesgo de susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico, y esto tiene una razón, un odds ratio de 7.55, que es altamente significativo.
El otro estudio que les quiero mostrar es otro que hemos hecho con 3 poblaciones latinoamericanas, donde estudiamos también la proporción de los ancestros amerindios en relación al número de alelos de riesgo que predicen el lupus eritematoso sistémico. Esta es una regresión lineal donde nosotros podemos ver que entre el 0 y el 100% de ancestros amerindios aumenta los alelos de riesgo en 2.34 veces si la población tiene menos ancestros amerindios a más ancestros amerindios. Fíjense que aquí tenemos una población de 25% en Argentina, 53% en México y 73% en Perú. Eso lo que quiere decir es que en la medida en que aumentan los ancestros amerindios, aumentan hasta casi 2.5 veces los alelos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. También hicimos un estudio de metaanálisis de 16 SNP de asociación genética con 804 pacientes con lupus y unos 700 pacientes controles normales. Y lo que hemos observado es que hay al menos cuatro alelos de riesgo relacionados con el desarrollo de lupus en los mestizos. Entre ellos, el factor de necrosis tumoral superfamilia 4, el STAT4, el ITGAM y el factor regulador del interferón 5. Es decir, estos son alelos de riesgos asociados con la población de ancestros amerindios. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es que la ascendencia amerindia está asociada con un aumento de la susceptibilidad, es decir, aumento del número de alelos de riesgos a desarrollar lupus eritematoso sistémico. Quiero presentarles también un trabajo y en este momento hacer un homenaje a nuestro gran maestro que fue el iniciador de GLADEL, el doctor Donato Alarcón Segovia de México, y con el grupo GLADEL se estudió la agregación familiar en pacientes con lupus eritematoso sistémico, estudiando a sus familias y viendo qué prevalencia de agregación familiar de lupus, artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes existían en la corte de GLADEL. Lo que podemos ver es que más igual o más de un familiar representan el 14% de los familiares con enfermedades autoinmunes de nuestros pacientes con lupus. En tanto que tener igual o más de 2 familiares representó el 3.6%. Y fíjense ustedes que de este 14% de pacientes con lupus que tenían familiares con otras enfermedades autoinmunes, las más prevalentes fueron familiares con lupus eritematoso sistémico hasta un 10%, artritis reumatoidea en un 7%, tiroiditis autoinmunes en un 2% y otras prevalencias ya más bajas. Esto lo que está diciendo es que si analizamos los familiares de nuestros pacientes con lupus, el grado de parentesco, fíjense que la prevalencia fue muy alta, hasta casi un 3%, 2.7% en los familiares de primer grado, padres e hijos, o 2.9% para los hermanos. En tanto que segundo grado fue de 1.95 y en tercer grado 1.1. Fíjense cuando comparamos con las poblaciones afroamericanas, la más alta es 0.375, que es realmente la tercera parte de lo que ocurre en nuestros familiares de tercer grado. Aplicando una fórmula de distribución de Risch en esta prevalencia estudiada, lo que se vio es que el modelo de herencia en la herencia del lupus es poligénico aditivo. Y cuando vemos el modelo multivariado de regresión logística para estimar la probabilidad de que un paciente con lupus tenga al menos un familiar con enfermedades autoinmunes u otra
lupus, artritis reumatoidea, etcétera, vemos que la relación es estadísticamente significativa en la relación de los mestizos de tener otras enfermedades autoinmunes, en particular lupus o artritis reumatoidea. Por lo tanto, el segundo concepto es que los mestizos con lupus tienen mayor agregación familiar de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoideas y otras enfermedades autoinmunes. Pasamos ahora a la genética y el lupus en Latinoamérica. Ustedes saben que los factores genéticos y el lupus están íntimamente relacionados, es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, es una enfermedad no mendeliana, genética muy compleja, donde hay agregación familiar, como ya lo he demostrado, hay alta concordancia en gemelos monocigotas, hay genes comunes en las enfermedades autoinmunes y genes específicos con cada una de las enfermedades, como ya lo demostró previamente en su charla Guillermo. Hay heterogeneidad genética, eso quiere decir que hay una variación entre los individuos, los familiares y las poblaciones en diferentes partes del mundo, y que también existe heterogeneidad alélica, por lo tanto hay múltiples variantes de un mismo gen que pueden afectar al desarrollo de la enfermedad. Entonces, la pregunta que se nos ocurre en este punto es, ¿existen genes de susceptibilidad asociados al lupus en los indígenas y en los mestizos? Esto es un listado, este listado ya ha quedado desactualizado. Hay más de 50 genes de susceptibilidad estudiados en el lupus eritematoso sistémico, y yo aquí puse en rojo aquellos que están relacionados con los indígenas y mestizos. Ustedes pueden ver aquí un listado de 10 alelos de riesgo relacionados con nuestra población de indígenas y mestizos. Ahora bien, también hicimos un estudio de los genes ampliados en la población con ancestros amerindios, tanto del norte de América, Estados Unidos y Canadá, y en Sudamérica. Y lo que vemos aquí son los alelos de riesgo que se ven en este GWAS, que son prácticamente los mismos que se ven en otras poblaciones. Pero hay una diferencia muy importante. El pico más importante de alelo de riesgo en nuestra población de mestizaje es el factor regulador del interferón 5, que es superior a lo que habitualmente se encuentra, que es los alelos relacionados con el HLA. Y uno se pregunta con esto, que es genética pura, ¿qué importancia tiene esto para nuestros pacientes? Bueno, tiene mucha importancia porque primero ya sabemos que hay alelos de riesgo que están relacionados con las características clínicas y con la severidad de la enfermedad. Ya veremos más adelante algunos ejemplos. Y por otro lado, que estos factores, estos alelos de riesgo, podrían en el futuro representar una diana para un tratamiento diferencial en nuestras poblaciones de mestizajes amerindios. Pasamos ahora a las características fenotípicas. ¿Existen diferencias fenotípicas entre las poblaciones latinoamericanas con lupus? Y lo que vemos es, en la cohorte de Gladel, hemos observado yo solamente muestro aquí las manifestaciones que fueron estadísticamente significativas. En los blancos hay mayor prevalencia de manifestaciones como fiebre, fotosensibilidad, síndrome Zika. En los mestizos y en los afro-latinoamericanos se ve más enfermedad renal, más hipertensión y más linfopenia. En los mestizos latinoamericanos más livedos reticulares, y en los afroamericanos más lupus discoide. De manera que hay características clínicas diferentes en nuestra población.
Y ustedes pueden ver en este gráfico los fenotipos clínicos según los grupos étnicos. Fíjense, los datos son todos significativos, las diferencias son significativas en cuanto a compromiso hematológico, que es mayor en los afroamericanos y en los mestizos que en los caucásicos. A nivel renal es mayor en los afroamericanos y mestizos que en los caucásicos. Lo mismo pasa con la enfermedad cardiovascular, en tanto que en la parte izquierda de este gráfico, las manifestaciones pulmonares y oculares son más frecuentes en la población caucásica que en la afro-latinoamericana. Yendo directamente al riñón, ustedes pueden ver que la prevalencia es significativamente mayor en la población afro-latinoamericana y caucásica que en la población blanca, siendo el total de 46% de nuestra población. Ahora, este modelo de regresión logística que les muestro acá abajo tiene un impacto práctico muy importante, porque estos son los pacientes que nosotros vemos en nuestros hospitales públicos. Y siempre tenemos que pensar que si un paciente es mestizo, más aún si es varón, si tiene un nivel socioeconómico bajo, si tiene anticuerpos anti-ADN nativo positivo y si tiene complemento bajo, tiene 2 o más de 2 veces de chances a desarrollar enfermedad renal. También hicimos este estudio colaborativo en la cual estudiamos las asociaciones fenotípicas con los genes de susceptibilidad en los pacientes con lupus y podemos observar que la enfermedad renal está asociada, por ejemplo, en este caso, con el ITGAM y el factor de necrosis tumoral de la superfamilia 4 como alelos de riesgo para estas manifestaciones. Y así otras manifestaciones están relacionadas con determinados alelos de riesgo. ¿Qué pasa con la actividad, el daño y la mortalidad? En la cohorte de Gladel, cuando estudiamos los índices de actividad mediante SLEDAI o MEX-SLEDAI, observen ustedes que el índice máximo de la actividad, del score de actividad es mayor en los afroamericanos y en los mestizos, significativamente más alta que en la población caucásica. Y lo mismo cuando aplicamos el índice de MEX-SLEDAI, que es mayor en afroamericanos y mestizos que en población caucásica. Por lo tanto, la conclusión es que los mestizos y los afro-latinoamericanos tienen un SLEDAI y un MEX-SLEDAI significativamente mayor que en la población caucásica. Cuando estudiamos los índices de daño, podemos ver que tener un índice mayor de 0 al ingreso a la cohorte es mucho mayor en la población no caucásica, significativamente mayor que en la población caucásica. Y cuando también estudiamos un SLIC mayor de 0 al final del seguimiento, es significativamente mayor el daño en la población no caucásica que en la caucásica. Pasamos ahora a lupus y mortalidad. Esta es la curva de Kaplan y Meyer en nuestros pacientes de Latinoamérica, y ustedes pueden ver que en un seguimiento a 5 años tenemos una tasa de sobrevida del 94% y a 7 años una tasa de sobrevida del 91%. Cuando estudiamos a la población blanca versus la población no caucásica, lo que podemos encontrar como diferencias significativas es que la población no caucásica, es decir, afro-latinoamericana, mestizos e indígenas, comienzan la enfermedad en forma más temprana que la población caucásica. Fíjense que esta diferencia es estadísticamente significativa. Y por otro lado, la edad a la muerte es mucho más joven en la población no caucásica que en la población caucásica. Es decir,
comienzan más tempranamente la enfermedad la población no caucásica y mueren más tempranamente. Ahora, cuando hicimos el análisis de sobrevida de acuerdo a los grupos étnicos, podemos ver que no hay diferencia significativa en la probabilidad de mortalidad entre los grupos caucásicos y no caucásicos. Sin embargo, cuando estudiamos la sobrevida de acuerdo a nivel socioeconómico, podemos observar que la población de bajo nivel socioeconómico tiene significativamente mayor probabilidad de mortalidad en relación a los de clase media y los de clase alta. Otra cohorte multiétnica, que es la cohorte de Lumina, de Graciela Alarcón, que también tiene 3 grupos étnicos, observó exactamente lo mismo, que no existe diferencia significativa en la mortalidad de los diferentes grupos étnicos, aunque hay una mayor tendencia a la mortalidad en los afroamericanos y en los hispanics, como ellos nombran a los mestizos. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Igual que Gladel, cuando ellos estudian en este estudio multivariado, la pobreza sí fue estadísticamente significativa y prácticamente tiene el doble de chance de que aquellos pacientes que son pobres tengan mayor chance de mortalidad. De manera que creo que por encima de los números, este gráfico lo está diciendo todo. Ser mestizo de bajo nivel socioeconómico en Latinoamérica es una carga de mal pronóstico y sobre todo de severidad de la enfermedad y de mayor mortalidad. Conclusiones. La ancestría amerindia está asociada con aumento del número de alelos de riesgo para el lupus eritematoso sistémico, aumento del riesgo de desarrollo del lupus en las edades más tempranas de la enfermedad, aumento del riesgo de desarrollo de nefritis lúpica, y aquellos que van a desarrollar nefritis lúpica lo desarrollan en forma más temprana, y que hay aumento del riesgo de mortalidad más tempranamente en los mestizos que en la población caucásica. Por otro lado, que la pobreza como una representación del nivel socioeconómico es el mayor predictor, no solamente de nefritis lúpica, sino que también está asociada con mayor actividad, daño y mortalidad que el grupo étnico. Para finalizar con la charla, quiero mostrarle algunos otros aportes que ha hecho Gladel a la literatura relacionada con Latinoamérica. Y observen ustedes que este es los distintos trabajos que ha hecho Gladel para demostrar el efecto protector de los antimaláricos sobre la nefritis lúpica, sobre la actividad, sobre que demora el comienzo de la enfermedad de la nefritis, sobre la protección que da en la enfermedad cardíaca primaria, protección, efecto protector sobre anormalidades hematológicas, trombosis, brotes de la enfermedad, infección seria, daño acumulado, daño a nivel renal y sobre todo, hablando de mortalidad, que hasta reduce significativamente la mortalidad en aquellos pacientes que están usando antimaláricos como tratamiento. Pueden observar ustedes aquí el tiempo de diagnóstico en meses con respecto a la probabilidad de sobrevida. Fíjense que la mortalidad es significativamente menor en los pacientes que son tratados con antimaláricos versus aquellos que no son tratados con antimaláricos. ¿Y cuál es el dato de esto? Es que la conclusión es que el uso de antimaláricos estuvo asociado con una reducción de la tasa de mortalidad de hasta un 38%. Pero el dato nuevo también relacionado, porque estos lo demostraron ya 3 cohortes en el mundo, entre ellas Gladel. El nuevo hallazgo es que la disminución de la mortalidad está relacionada con el tiempo de uso de antimaláricos. No es diferente si es entre 6 meses y 1 año. Sí
hay una mayor tendencia cuando es entre 1 y 2 años de tratamiento con antimaláricos, pero sí es significativamente diferente si estamos tratando a nuestros pacientes por más de 2 años con antimaláricos en relación a la mortalidad. El otro aporte grande es las primeras guías latinoamericanas de tratamiento del lupus desarrolladas por Gladel y Panlar. Estos son los principios generales, solamente comentar algunos aspectos: que el tratamiento debe ser individualizado. Aquí es importante el manejo de nuestros pacientes entre los médicos generalistas y especialistas que deben trabajar juntos. El objetivo terapéutico es alcanzar y mantener la remisión o el bajo grado de actividad de la enfermedad por el mayor tiempo posible. No olvidarse, y esto lo mencionó muy bien Konstantin Zilios en relación a las comorbilidades en la prevención de la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico, las infecciones, etc. Por otro lado, que todos nuestros pacientes deberían recibir antimaláricos, excepto aquellos que no deseen hacerlo o aquellos que tengan una contraindicación absoluta de su uso. Y finalmente, que el tratamiento con glucocorticoides, si es que resultan necesarios, independientemente de la manifestación clínica, deben ser prescritos por el menor tiempo posible y con la menor dosis posible. Por lo tanto, para finalizar, algunos mensajes para llevarse a casa. El grupo étnico mayoritario en Latinoamérica, en particular el lupus eritematoso sistémico, son los mestizos. Los mestizos tienen mayor agregación familiar de enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus y la artritis reumatoidea, que los mestizos tienen más alelos de riesgo para el desarrollo del lupus, por lo tanto son más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad, que los mestizos comienzan en forma más temprana la enfermedad. Por otro lado, tenemos mayor prevalencia de determinadas manifestaciones clínicas y comienzan la enfermedad en forma más temprana cuando se trata de la nefritis lúpica, que los pacientes mestizos tienen mayor actividad y mayor daño de la enfermedad, y que el tratamiento con antimaláricos disminuye la tasa de mortalidad. Quiero decir, para finalizar, que yo esté aquí invitado para poder hablar de ustedes del lupus en Latinoamérica no es mérito propio, no es mérito individual, sino de una red latinoamericana que ha crecido en el tiempo, que llevamos 25 años trabajando en esto, y aquí quiero jerarquizar la inclusión del grupo de Ecuador en la nueva cohorte de Gladel que está en este momento en desarrollo. De manera tal que esto es, para finalizar, un obsequio que yo he recibido, y creo que ustedes de esto deben conocer. Este vino se llama Paradoja, es un blend de Cabernet Sauvignon y Malbec del año 2015, que fue otorgado a mi persona por la Asociación de Reumatología de Ecuador, y ojalá, si bien esto es virtual, que se repita en el futuro este tipo de regalos, porque realmente fue un muy buen vino. Muchísimas gracias.